La Iglesia Wesleyana Amor y Vida presenta Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Bendiciones para todos nuevamente. Nos encontramos en el devocional. Este es el tiempo que el Señor nos permite para estudiar su hermosa palabra y sacar de ella todas las enseñanzas de nuestra vida diaria. Hoy quiero compartir con ustedes en Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41 que dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Las palabras del Señor en esta enseñanza nos está hablando sobre una gran tempestad que vino y en la cual Él fue el único que podía calmar esta situación difícil. Si nosotros al leer la palabra vemos en los capítulos anteriores, el Señor está hablando sobre las parábolas y había una gran multitud. Muchas personas estaban escuchando estas enseñanzas. Las parábolas son enseñanzas de la vida diaria, la vida cotidiana, pero que traen una enseñanza espiritual. Y era una de las parábolas que Él enseñó antes de que ellos estuviesen allí en esta situación de la tormenta, es la parábola del crecimiento de la semilla. Y el Señor está refiriendo que así como crece una semilla poco a poco, así es en el corazón la fe de cada persona. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo que llegó la noche, después de haber estado enseñando, tuvo un día bastante pesado, bastante difícil, cansado, pero le dice a sus discípulos que tomen la barca y pasen al otro lado. Tenían que atravesar allí el mar. Y entonces es cuando sucede lo que leímos en la palabra del Señor. Aquí tenemos una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando nosotros fielmente con el Señor no nos libra de atravesar dificultades, tormentas y tempestades en nuestra vida. El Señor, Él no nos promete que vamos a estar siempre tranquilos, sino que vamos a tener tiempos difíciles, pero que de todas ellas nos va el Señor a librar. Podemos tener la seguridad de dos cosas muy importantes. El Señor está con nosotros durante todo el camino de nuestra vida y que nada podrá impedir que nosotros lleguemos al otro lado del camino. Jesús conoce nuestras pruebas, lo que nosotros vamos a vivir y lo que nosotros vamos a pasar. Las experiencias de nuestra vida diaria forman nuestro carácter y forman nuestra vida de fe y de confianza en Dios. El Señor pone a prueba su fe en la vida cotidiana. Él nos permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles para que aprendamos a tener confianza y seguridad en nosotros y primeramente en Él. Las pruebas y las tribulaciones nos enseñan a depender de Dios.
Cuando la palabra del Señor nos dice que en la enseñanza que el Señor estaba durmiendo, es como cuando las personas creen que en su situación difícil, que en su situación de tribulación, de prueba, Dios está lejos, que Él no entiende y que Él no comprende nuestra situación y que a Él no le interesan nuestras necesidades. Hay algo muy importante, un párrafo que dice: para un marinero, la única esperanza de sobrevivir a una tormenta y navegar por el océano es tener un punto de referencia fijo que le permita descubrir dónde está y hacia dónde se dirige. Las tormentas de la vida pueden sorprender a quienes menos la esperan. Y con esta introducción quiero enseñarles, a través de la Santa Palabra, a través de lo que leímos en el Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, unas enseñanzas muy puntuales, unas frases muy claves que nos están diciendo a nosotros cómo debemos nosotros comportarnos y vivir en medio de situaciones difíciles. La primera palabra clave que encontramos en el versículo 35 es: pasemos al otro lado. Esta frase del Señor de pasemos al otro lado está diciendo que nosotros estamos en un punto y para llegar al otro lado debemos recorrer un camino, debemos atravesar unas situaciones y debemos atravesar circunstancias. No las conocemos, no sabemos qué viene hacia el otro lado. Debemos estar dispuestos a enfrentar los obstáculos que la vida nos presenta, que tenemos que confrontarnos en el camino a diario. El camino que debemos recorrer en la práctica de nuestra fe. Entonces, cuando el Señor le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, los discípulos no tenían la menor idea de la situación que iban a vivir, de esta prueba tan difícil que ellos iban a pasar en esa tormenta. Pero Dios, en medio de todo eso, tiene para nosotros unas situaciones en que debemos aprender. Cuando nosotros hacemos una carrera o terminamos un estudio, solamente hemos logrado teorías, pero nos falta la práctica. Y así es con la fe. Muchas veces escuchamos enseñanzas de muchos predicadores, en muchas situaciones, pero nos falta lo que es la práctica. Y aquí, en esta situación que el Señor está con los discípulos, les está haciendo vivir la práctica de la fe. Otra de las cosas, otro punto que nos enseña este pasaje es que Él despide la multitud. Él despide la multitud porque necesitaba que los discípulos estuviesen a solas para mirar la reacción ante la prueba. Cuando nosotros vivimos rodeados de la familia, vivimos rodeados de los amigos, de los compañeros, de todo esto, parece que nosotros estuviésemos dependiendo de esas vidas y de esas personas. Pero cuando nos encontramos solos en una situación difícil que solamente nos corresponde a cada uno de nosotros, es ahí donde miramos qué reacción hay cuando no tenemos el apoyo humano para nosotros salir de la prueba. No hay ayuda humana en quien nosotros nos apoyemos. Cada uno de nosotros debemos enfrentar nuestros propios retos en la vida. Los discípulos, el Señor los saca de la multitud y los pasa por el mar de dificultades, por el mar de prueba. Ellos se encuentran solos, aunque el Señor, dice la palabra, que Él estaba durmiendo en la popa, Él estaba ahí con ellos, pero sin embargo los discípulos tuvieron que confrontarse en una situación difícil de tormenta. Ellos eran pescadores muy experimentados, ellos sabían
que el mar en cierto tiempo se vuelve fuerte, hay unas olas gigantes, pero parece ser que aquí hubo una situación, una tormenta mucho más fuerte de las que ellos estaban acostumbrados. Pero eso era una prueba de fe. Otra frase puntual que nos habla la palabra es que se levanta una gran tempestad. No era pequeña, era gran tempestad. Y esto significa que son pruebas, problemas, obstáculos. Llegaron a un punto crítico en que creyeron que ya iban a morir. Se encontraron solos. Cuando en nuestra vida diaria o en nuestro caminar diario se levantan tempestades, son precisamente eso: pruebas, obstáculos, problemas, situaciones difíciles, y siempre una prueba, una situación llega a un punto crítico, y ese punto crítico es en el cual nosotros nos sentimos que ya no podemos, que se han acabado nuestras fuerzas. Así le pasó a los discípulos. Ellos llegaron al punto más crítico donde realmente dice que la tempestad era tan fuerte que las olas echaban la barca de un lado para el otro, de tal manera que ya se iban a morir, que ya la barca se iba a despedazar totalmente. Ese es el punto crítico en el cual en nuestra vida llegamos en la prueba y en la dificultad que estamos viviendo. Y es cuando los discípulos reaccionan, pero reaccionan de una manera no correcta. Le dicen al Señor que levantándose, estaba durmiendo el Señor en la popa sobre un cabezal, y los discípulos le despertaron. Me imagino la angustia, el terror, la desesperación, para decirle al Señor: Maestro, tú no tienes cuidado, vamos a morir. Esas son las reacciones de una persona miedosa, que está asustada, que está desesperada. Y muchas veces en nuestro problema, en nuestra situación, reaccionamos de esta manera y le decimos a Dios de una manera no correcta: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me has sacado de este problema? Mira, Dios no tiene la obligación. Él tiene amor y tiene misericordia, pero Él no está obligado a hacer lo que nosotros tenemos que decirle al Señor ni exigirle. Al contrario, nosotros debemos pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él llegue en este momento crítico de nuestra vida en el cual nuestra fuerza humana ya no puede seguir más adelante. Esta frase, Jesús está durmiendo en la popa, está diciéndonos que Él es un Dios de paz. Él transmite la paz. Él confía en su Padre Celestial. Jesús no se descontrola emocionalmente como lo hacemos nosotros. Los discípulos se descontrolaron. Los discípulos reaccionaron violentamente hablándole al Señor de una manera incorrecta. El Señor produce tranquilidad y, lo más importante, Él tiene el control sobre todo. Por eso el Señor no estaba preocupado, porque Él es el dueño de todo, del mar, del aire, de todo. Tiene el control el Señor, de los vientos. Entonces, para el Señor, eso era sencillamente una prueba para los discípulos. Y eso es lo que el Señor quería enseñarles a ellos. Aquí lo está diciendo muy claramente. Cuando ellos, dice que el Señor se levantó, reprendió el viento y le dijo al mar: mira, el único que puede hacer esto, de reprender el mar, de decirle a los vientos que se queden quietos, al mar que se endurezca, es Jesús de Nazaret, porque Él es el único que ha podido vencer
todo, absolutamente todo. Por eso nosotros debemos aprender a tener esa seguridad y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el viento cesó y se hizo grande bonanza. Quedó todo tranquilo. Cuando Jesús llega, todos se tienen que sujetar ante Él. Y nosotros igualmente, de la misma manera, debemos aprender. En la situación, el Señor Jesucristo exhorta a los discípulos. Les dice que son incrédulos, que son miedosos, que son amedrentados y que su fe es inestable. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por esta situación? Estamos en un momento crítico de problemas, de dificultades, y nuestras reacciones son como las del discípulo. Nos volvemos incrédulos, nos da miedo enfrentar la situación que estamos viviendo, nos amedrentamos y nuestra fe no es una fe estable. El Señor quiere enseñarnos a través de las situaciones y a través de las circunstancias que nuestra fe no puede cambiar. Nosotros somos muy buenos para hablar de fe, de confianza, de seguridad, pero cuando estamos en la prueba, ahí es donde sabemos si realmente tenemos la fe y la seguridad en Cristo Jesús, o si somos como estos discípulos, inestables, miedosos, nos amedrentamos y a veces pronunciamos palabras que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Dios, ¿por qué no has contestado mi oración? Eso es una respuesta de los discípulos equivocada, porque al Señor nosotros no tenemos ningún derecho de decirle por qué haces esto, porque todo lo que el Señor hace es perfecto. Él sabe por qué nos mete a nosotros en las pruebas. Él sabe por qué nosotros estamos pasando por X o Y situación. Porque al final del camino, al pasar al otro lado, es cuando se ven los resultados de que hemos confiado, de que hemos aprendido, de que nuestras fuerzas humanas no nos sirven, que nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo en el cual nos apoyamos no nos sirve. Solamente el confiar y el esperar en el Dios que todo lo puede, que se llama Jesús de Nazaret. Esta enseñanza de la palabra de Dios nos lleva a muchas cosas importantes. Nos lleva a que en la tormenta nuestra fe es probada. Muchas personas dicen: yo pido oración para que mi fe crezca. Bueno, si tú quieres que tu fe crezca, tienes que aprender a vivir la tormenta. Tienes que saber que la única manera para probar la fe es en la prueba y en la necesidad. En la calma no se practica la fe, porque nosotros tenemos todo bajo control y no necesitamos ejercitar ninguna fe. Pero cuando viene la parte fuerte, los vientos contrarios, cuando se levanta el mar agitado, ahí es donde nosotros debemos empezar a practicar lo que hemos oído y hemos escuchado. En las tormentas y en las pruebas se activa nuestra fe. En nuestros problemas, el Señor no está dormido. Él está ahí, acompañándonos, ayudándonos y sobre todo, Él está esperando que nosotros digamos: ya no tengo fuerzas, ya no puedo más. Mira, los discípulos lucharon hasta poder controlar la barca, lucharon fuertemente, por eso el Señor estaba quieto, por eso el Señor estaba esperando a que ellos dijeran: Señor, ayúdanos, porque muchas veces en nuestra vida nos sentimos autosuficientes
creyendo que todo lo podemos hacer. Por eso no te debes angustiar, no te debes preocupar. Cuando estés pasando por un momento difícil de dificultad, tú no tienes las armas para solucionar los problemas. Tal vez haya un hijo que está en malos caminos, en malos pasos, y has tratado por todos los medios de solucionar el problema, de llevarlo a un lugar, de llevarlo al otro, de un médico, un psicólogo, un psiquiatra, tratando de buscar la solución. Y el Señor está ahí, quieto, Él no hace nada, hasta el momento en que tú digas: Señor, ya no puedo, no tengo fuerzas. Eso le pasó a la mujer que tenía el flujo de sangre. Dice la palabra del Señor que ella había gastado en muchos médicos, había agotado todos sus recursos, y ella se dio cuenta que el recurso más importante era acercarse a Jesús. Por eso dio todo, se enfrentó a una multitud, porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo que estaba esta mujer, una mujer que estaba en esa situación de flujo de sangre, si se acercaba al pueblo era apedreada, pero ella se arriesgó todo por Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando llegue el momento difícil, porque toda prueba llega a un punto crítico. Antes de que llegue el punto crítico, pídele al Señor que te ayude. Dile: Señor, dame esa fe, esa confianza para poder pasar al otro lado, para poder pasar esta tormenta, Señor, para poder pasar esta prueba. Y el Señor te ayudará. Él estará ahí contigo para fortalecerte y para ayudarte. Entonces, la palabra del Señor nos deja muchas enseñanzas preciosas en este pasaje. Los discípulos necesitaban pasar por esa prueba. Los discípulos necesitaban pasar por esta circunstancia para que su fe se incrementara, para que su fe fuese sólida, porque todas las otras cosas que venían eran difíciles. Iban a pasar a un terreno donde había un endemoniado. Y si ellos no hubieran pasado por la tormenta, hubieran llegado a ese estado con ese endemoniado, que era el endemoniado gadareno, que era una situación bastante difícil, y por eso es que el Señor primero los pasa por una prueba en el mar y luego llegan para liberar a este hombre, el endemoniado gadareno. La palabra del Señor nos enseña todos los días. Debemos nosotros tener la confianza de que si estamos en el momento difícil, Señor está tratando con mi vida, con tu vida. Él está diciendo: necesitas pasar por ahí, hijo, porque necesitas fortalecer esa área de tu vida. Entonces, no te quejes en el momento de la prueba. No grites al Señor, gritándole, diciéndole: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? No, dile: Señor, si tú me has permitido esta situación, es porque tú me estás enseñando a ser mejor hijo de Dios, a tener una fe grande, porque viene una situación más poderosa, más difícil, en la cual nos debemos enfrentar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle al Señor que en los momentos de prueba, cuando tú pidas oración y digas: quiero crecer espiritualmente, pues vas a crecer espiritualmente en las pruebas y en las luchas y en las dificultades. Ese es el examen para todo creyente. En esos momentos sabemos si somos de Dios o no somos de Dios. Por eso vamos a colocar delante de la presencia del Señor nuestra vida, para que Él nos ayude como siempre Él lo sabe hacer. Él nunca se duerme, Él siempre está vigilante y alerta para ayudar a sus hijos. Solamente que Él desea que nosotros le reconozcamos como Dios, como el poderoso, el que hace callar el mar,
el que hace que los vientos se aquieten, ese es Jesús de Nazaret. Y en tu vida hay muchas tormentas, muchas dificultades, y solamente tienes que decirle al Señor: necesito de tu ayuda. Amado Dios y Padre de la gloria, muchas gracias, poderoso Rey, por lo que nos estás enseñando a través de tu palabra. Señor, sabemos que hay momentos tan difíciles en nuestra vida, Dios de los cielos, que creemos que ya no podemos más, que llegamos al punto más crítico en que no hay nada que hacer ya, Señor Jesucristo. Pero Dios, así como tú le enseñaste a los discípulos esa paz, esa tranquilidad, Dios de los cielos, cuando ellos estaban luchando, amado Señor, en medio de la tormenta, Padre, y tú estabas allí tranquilo, descansando, durmiendo, porque tú eres ese Dios de paz, ese Dios, Señor, que transmite, Dios de los cielos, la tranquilidad, Jesús amado. Señor, gracias porque a través de esta enseñanza podemos aprender que nosotros somos, Padre amado, débiles, que somos personas, Señor, que necesitamos tu ayuda todos los días, oh Rey. Gracias te doy, Padre, por la vida de los oyentes, por la vida de tu iglesia, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a nuestras vidas, Señor. Cuando estemos pasando por la tormenta, mi amado, podamos decir: Señor, te necesitamos, oh Rey. Gracias, poderoso Señor, en esta hora. Bendice, Padre amado, sus vidas y sus corazones, Señor, y fortalécenos en los momentos de prueba y dificultad, para que podamos pasar al otro lado. Y cuando ya lleguemos al otro lado, hemos podido experimentar que nuestra fe se ha hecho fuerte y firme, porque tú estás con nosotros. Muchas gracias te doy, Jesucristo, en el nombre precioso. Amén. Amado amigo y amado hermano, practica en tu vida diaria esta palabra. Si tú lo haces, vas a ser un guerrero en la fe fuerte, y Dios te llevará a un proceso mucho más alto. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta un próximo devocional. Bendiciones a todos. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39, 191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.